Querido buen Dios, gracias te damos, Señor, porque podemos estar aquí en tu casa de oración. Y en lo personal te pido perdón por mis pecados y te agradezco, Señor, por este privilegio que me regalas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Néstor. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenido, como decíamos recién. Hola, Susana. Buenísimo. Anita va a poner el himno número 522 y aquellos que quieran y puedan, nos acercamos a ofrendar y diezmar. Señor, muchas gracias, Dios, te damos por estos diezmos y ofrendas que te devolvemos, de todas las bendiciones que nos das. Señor, gracias por proveernos para cada día. Te ruego que obres en nuestro corazón para que seamos dadores alegres, Señor, y siempre podamos dar para tu causa. Oramos por todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Lucas. Aquellos que quieran y puedan, nos vamos a poner de pie para entonar las estrofas del himno número 574 y luego que la versión. Disculpen. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias porque nos permitiste venir otro sábado más, Señor. Pedí por el hermano Ernesto que tiene el plan de vida hoy, Señor, para que tus enseñanzas nos queden en el corazón y podamos enseñarlos a todo el mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por el mensaje con nuestros niños, que siempre es tan importante. Bueno, ¿se acuerdan el título del himno que hemos cantado recién? Testimonio. Vamos a hablar de los testimonios, del poder de los testimonios. Porque el testimonio es el escenario de la gracia. El pasado de uno es el escenario de la gracia. Vamos a arrancar con Apocalipsis 12:11, abriendo las Biblias, a ver qué es lo que nos dice. Quien lo tiene, lo puede leer. Sí, por ejemplo. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra. Sí. No, me frenó mi madre y ya. Ellos lo han vencido. Tengo que hacerle caso. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, Dios lo que nos va dando ese poder del testimonio para que nosotros lo usemos como escenario para la gracia. Y lógicamente que accedemos a esa victoria a través de la sangre que derramó Cristo. Pero el testimonio es el que nos permite llegar
hasta esa victoria. Somos salvos por lo que Cristo hizo, pero también somos usados cuando hablamos de lo que Cristo ha hecho, y principalmente lo que ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dar testimonio de lo que vivimos y de lo que vimos. ¿Alguien sabe de dónde deriva la palabra testimonio? Viene del latín testis, que es testigo. Y entonces, lógicamente, el testimonio es el relato de un testigo. Pero, aparte de eso, ¿qué es un testimonio? Es la evidencia de que Dios ha obrado en mi vida. Y si obra en mí, también obra en cada uno de nosotros. Por ejemplo, podemos dar un testimonio. Ayer estuve en la peluquería, para aquellos que no lo notaron, estuve en la peluquería. Voy cada 6 meses, cosa de que se note que fui, ¿no? Y el peluquero, hablando con él de varias cosas, por ahí le dije, mire, hace un par de semanas estuvo mi hijo y se portó, no sé si con usted o con su compañero. Y me miró así, Joel, que vino con sus hijos, y le dije que sí. Y dice, bueno, dice, son personas no extrañas, pero personas que no se ven. Es difícil encontrar en Tandil personas como las que vinieron a esta peluquería el otro día. Eso significa que no depende, de mí depende la manera en que me comporto, pero no depende de mí la respuesta. Es lo que las demás personas ven en mí, en este caso en Joel y en Arni Moata. Y bueno, sentí ese sano orgullo, ¿no? de cómo nos representa, en este caso Joel, a su mamá y a mí, y lo que nosotros tenemos que hacer para representar también a Cristo. Amén. El testimonio no es una historia perfecta. Si esperamos a que sea perfecta, no vamos a llegar nunca a mencionar absolutamente nada. Porque Dios no busca la perfección. Tampoco muestra que somos fuertes, pero sí muestra la fortaleza de Dios en mi proceder. Porque Dios fue fiel en ese momento que yo no lo fui. El testimonio no habla de la capacidad que nosotros tenemos, sino que habla de la manera en que Dios actúa en cada uno de nosotros. Y tenemos en el testimonio momentos claves. Tenemos el antes. ¿Cómo era yo antes de conocer a Cristo? Y ahora tengo que hablar cómo era yo antes de conocer a Cristo. Año 98, yo no conocía a Cristo. Era cristiano, pero a mi manera, a mi modo. Y andando en la ruta, me tocó encontrarme con una vaca de noche. Y no la pude esquivar. La agarré con la punta de la camionetita y la camionetita se puso en 2 ruedas para un lado, se puso en 2 ruedas para el otro y no volqué porque Dios no quiso. En ese momento el que venía atrás mío dijo, qué bárbaro,
¿qué muñeca? ¿Cómo la piloteaste? Y a mí me nació decirle que no había sido yo, que había sido otra persona la que manejó. Bajó un ángel del cielo y manejó ese ángel. Yo no me acuerdo. De hecho, no me acuerdo cómo me bajé, tampoco. Sí, sé que me bajé, porque en algún momento el vehículo estaba andando todavía en marcha. Habían pasado, calculo que unos 10 minutos, cuando yo escuché el motor. Y entonces ahí metí la cabeza por la ventana y apagué el motor del vehículo. Pero yo no lo conocía a Cristo. Después caminaba por las calles de Neuquén y no sé, empezaba a escuchar los pájaros, a mirar los eucaliptos, a sentir los olores después de la lluvia, ese olor que lanza el eucalipto, que es muy clásico. Y se endureció mi corazón. Cristo me buscó, me llamó, pero yo no escuché. El siguiente punto es, después del antes, es el encuentro con Cristo. Pasaron 12 años hasta que me encontré con Cristo. Eso fue de alguna manera gracias al papá del corazón, el abuelo de Benjamín. Me invita Joel a Tucumán a viajar, y en ese viaje conocí a mi esposa. Y yo no tenía trabajo fijo, no tenía mucho para hacer, tenía algún que otro cliente de ahumados, y el papá se dio cuenta, porque el zorro sabe por zorro, pero no sabe por viejo. Así que los viejos ven algo que nosotros todavía no vemos. Y de algún modo él vio que yo me estaba enamorando de Graciela. Y entonces me ofreció una Biblia, me ofreció los estudios bíblicos y me ofreció orar todas las noches a las 10 de la noche. Llamame, este es mi número, yo te voy a acompañar a orar. Y Dios vio ese clamor y esa manera, y tuvo misericordia de mí, porque me dio cosas mucho antes de lo que yo pensaba y de lo que yo tal vez merecía, aunque si Dios me las da, porque me dijo una vez alguien, si te las da porque las mereces, no te quedes en que no las mereces. Pero sí, empecé a estudiar solo la Biblia, hice las lecciones de la fe de Jesús, y el papá del corazón oraba por mí todos los días a las 10 de la noche, y yo del otro lado del teléfono, orando con él de rodillas. Pero lo más lindo, que la tercera pata de esta mesa, tenemos el antes, el encuentro con Cristo, y el después. Es qué transformación produjo Cristo en mí. Ahora, esa transformación yo no la veo. La ve que está al lado mío. Y en ese momento, quien estuvo a mi lado era mi mamá, en un viaje que hice de Zapala a Neuquén. Y me dijo, estás distinto. Vos no sos el Ernesto que yo conozco, que yo conocí. Te cambiaron. Y entonces cambiaste. Yo le pregunté, bueno mamá, pero ese cambio, ¿cómo lo ves vos? ¿Es un cambio a favor o un cambio en contra? Y me dijo, no, dice, no me malinterpretes. Por supuesto que ha sido un cambio a favor. Te veo mucho más aplomado, te veo menos gritón, menos protestando de todo.
Entonces, alguna cosita uno cambia. Por ejemplo, vamos al libro de Salmos, capítulo 8. ¿Lo tenés, Alfredo? No. Verso 4. 8:4. Dice, miento. Es el hombre para que lo recuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides. Ese es el versículo que me tocó a mí, porque, como yo decía recién, Dios me dio a cuenta cuando yo todavía no le había dado nada. Y tenemos un testimonio, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 9. Es un testimonio amplio. Pero vamos a leer el verso 25. Juan 9:25. Te escuchamos, Lucas. Entonces él respondió, si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Creo que muchos de nosotros conocemos la historia del ciego del capítulo 9 de Juan. Si alguien no la conoce, no sé, Ana, ¿conoces la historia? Entonces, vamos a seguir adelante. El testimonio de este ciego es, no sé, yo lo único que sé es que yo no veía nada y ahora veo. Es un testimonio muy fuerte. El testimonio no siempre responde todas las preguntas, pero creo que responde la más importante. La pregunta es, ¿Dios sigue obrando? Y la respuesta lógicamente que sí, porque si obró en mí, sigue obrando en los que vienen después que mí. El testimonio. ¿Qué podemos decir de los testimonios? ¿Qué revelan los testimonios? Revelan el carácter de Dios. Revelan cómo es Dios. Por ejemplo, si Dios te restaura, ¿qué dice de Dios? Que es restaurador. Si provee, es proveedor. Si te levanta del pecado, es salvador. Y si te sostuvo en la prueba, es porque es fiel. Tenemos testimonios en la Biblia de lo que Dios hizo en Moisés. Lo llevó 40 años al desierto para que desaprendiera lo que había vivido en Egipto en su juventud. Y en el desierto lo volvió manso y humilde. Y de David podemos decir de que erró en muchas cosas, cometió muchos pecados. Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice Isaías 1:18? ¿Keila lo tenés? Sí. ¿Podés leerlo, por favor? El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo. Yo los dejaré blancos como la nieve, aunque sean como tela teñida de púrpura. Quiere decir que Dios lo enalteció a David, convirtió muchos de esos pecados en virtudes y los fue transformando. Y tenemos la historia de Pablo de Tarso,
en Hechos 9. Beatriz lo tiene. Hechos 9, 3 y 4. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente volvió un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bien. ¿Hasta ahí? Sí, 3 y 4. Saulo también lo cuenta en primera persona. Él ha dado testimonio en Gálatas, también en Corintios, en las cartas. Él era perseguidor de los cristianos y sin embargo Dios lo buscó. Eso significa que Dios sigue trabajando y trabaja en vos y trabaja en mí también, todos los días. Dios no cambia, no ha cambiado. Está buscando voces que lo anuncien. Y cuando digo que Dios está buscando voces que lo anuncien, cada uno tendrá que poner su nombre, porque Dios te está buscando a vos. Te está buscando a vos, Jorge. Margarita también, Dios te está buscando. Alfred te está buscando. Y no voy a seguir nombrando porque me va a quedar alguno que no recuerdo los nombres y entonces voy a quedar mal. Bien, el propósito del testimonio es glorificar a Dios. ¿Qué dice Mateo 5:16? ¿Ya lo tenés? Sí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Quiere decir que el testimonio mueve la gloria mía a Dios. En este mundo que estamos siempre muy egoístas y pensando yo puedo, yo hago, esto depende solamente de mí, el creyente declara: yo no podía, pero Dios lo hizo. Dios sí pudo. Y eso rompe el orgullo y levanta la gracia hacia la persona de Dios. También el testimonio activa la fe en otros. Porque como dijo recién Emilio, la fe viene por el oír la palabra. Pero también fortalece al oír la palabra, al oír lo que la palabra produjo en otro. Entonces, cuando yo doy testimonio de cómo Dios actuó en mi vida, eso fortalece también al oyente, al que escucha. ¿Por qué? Porque las personas, muchas no leen la Biblia, pero sí leen lo que yo hago. Quiere decir que me observan, me miran y miran los actos, ¿no? Todo lo que yo hago. Y la historia mía puede convertirse en un puente entre cualquiera de ustedes y Dios. El testimonio sana corazones, porque alguien que atravesó el valle da testimonio y eso le da energía y le da esperanza a otro. Dios no desperdicia procesos, paso a paso, uno por uno. Tenemos que verlos, sí. Y las cicatrices pueden convertirse en testimonios. ¿Por qué? Porque cuando contamos lo que Dios hizo, no solamente que fortalecemos nuestra fe para lo que viene, también lo fortalecemos al otro. Y por ejemplo, 1 de Samuel 17,
34 al 37. Florinda lo tiene, porque ahí nos recuerda en qué se fortalecía David antes de enfrentar a Goliat. Primera de Samuel 17, 34 a 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y así se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Bien. Perdón, Entonces, el 37. el 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. David se fortalecía o se fortaleció y cobró coraje al dar el testimonio de que cuando él era pequeño y era pastor, peleaba contra el oso y contra el león. Quiere decir que el testimonio también influyó ánimo en el ejército en ese momento. Pero el que más ánimo necesitaba, lógicamente, que era David. El testimonio también fortalece tu propia fe. Porque cuando contamos lo que Dios hizo por cada uno de nosotros vuelve a vivir ese proceso. La memoria, en este caso de David, es una defensa contra la duda. Veo al gigante allá adelante, pero ¿y si me matan? ¿Y si me tira la lanza y puede contra mí? Bueno, me acordé de que peleé contra el león y contra el oso. También decimos que cuando el enemigo te susurra, Dios no está contigo, tu testimonio responde: si estuvo antes, estará también ahora. Y el testimonio derrota al enemigo públicamente, porque el enemigo trabaja en la oscuridad, en el silencio y en la vergüenza. Pero el testimonio muestra la derrota del enemigo. Y cada vez que decimos Dios me sacó de ahí, anunciamos que el enemigo perdió la batalla. Y no solo eso, sino que debilita la influencia que el enemigo ejerce en los demás. En varias oportunidades, Dios me ha dado sueños, adelantando sucesos. Me acuerdo de uno en especial. Había fallecido una de las dos abuelas y soñé con esa abuela que estaba en la puerta de un avión, en la escalera. Antes de entrar al avión se dio vuelta y saludó a todos los que estábamos en el aeropuerto despidiéndola. Pero hizo seña, llamó. Y la que arrancó a caminar en mi sueño fue la otra abuela. Y empezó a caminar por la pista dirigiéndose al avión. Y ese sueño yo se lo conté a mi papá. Mi papá, que también era cristiano a su manera, me dijo: gracias por contármelo. Tengo algunas cosas que solucionar. Y yo no entendía gran cosa.
Y le dije, ¿cómo? Vos me estás diciendo que la próxima en partir es mi mamá y tengo algunas cosas que avanzar y que aclarar. Y en otro momento me dio una visión, años más tarde. Yo estaba trabajando en el banco del taller y mi papá estaba haciendo una pieza en la moladora y le estaba haciendo ranuras a esa pieza, a esa rueda, para ponerla en una picadora de carne, que no la usábamos para picar carne, pero sí para moler y hacer algunos dulces. Y papá le estaba haciendo la ranura para poner en el gusano de la máquina, ¿no? de la picadora. Y tenía que ir en forma sesgada para que entrara bien. Y así que yo así de reojo veo que la moladora le agarra la mano, le agarra el dedo a mi papá. Y lo único que hice fue volver a mirar. Mi papá seguía trabajando cómodamente con la pieza. Y yo hice como diciendo, fuera mala idea, mala onda. Pero la cuestión no quedó ahí, eso quedó bárbaro, pero bueno, al día siguiente mi papá probó la herramienta, la pieza, y le faltaba hacerle un retoque. Y cuando yo vine de Neuquén, lo que veo que mi papá tenía el dedo vendado. Y entonces le dije, no me digas que metiste el dedo en la moladora, que la moladora te agarró el dedo. Y me mira así, me dice, ¿por qué me decís eso? ¿Quién te dijo que yo estuve trabajando con la moladora? No, nadie me dijo nada. Pero yo ayer, mientras estaba trabajando en el banco, vi que la moladora te agarraba el dedo. Y me dijo, ¿por qué no me contaste eso ayer? Porque si me lo hubieras contado, tal vez hoy la moladora no me hubiera agarrado el dedo. Hay que saber interpretar también estas cuestiones, ¿no? Estos sueños, estas visiones. El testimonio tiene un costo. Lamento decirles que sí, tiene un costo. Porque dar testimonio requiere valentía, mucho valor. Implica reconocer mi debilidad. Expone todos los procesos del testimonio y muestra cuán frágil soy. Pero lo que cuesta humildad produce libertad. Vamos a Juan 8, 31, 32. Susana, ¿lo tenés? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno tiene un testimonio veraz, logra esto, logra la libertad. La luz siempre puede contra las sombras. Porque el enemigo quiere que sientas vergüenza, pero Dios quiere usar tu transparencia. No hay nada más poderoso que ver una vida transformada, que ya no tiene miedo de contar un testimonio, ¿no? ¿Y cuáles son los peligros de mantener silencio, de callarse? Deuteronomio 6, 6 y 7. Analía. Deuteronomio 6,
versos 6 y 7. 6 y 7. Sí. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Eso significa que cuando una generación deja de contar lo que Dios hizo, la siguiente generación empieza a olvidar. Por eso no tenemos que olvidar. El silencio produce vacío. Y si callamos, el mundo creerá que Dios ya nos sana, que Dios nos restaura y que Dios no transforma. Entonces, eso nos tiene que dar motivo para dar testimonio. Cada vez que alguien se levanta y dice, Dios hizo eso por mí, la mentira se cae. ¿Cómo hacemos para dar un testimonio? ¿Cómo se da un testimonio? El testimonio tiene que ser sincero. Tiene que ser centrado en Cristo. No glorificar al pecado. Dios no ama al pecado, sí ama al pecador. Exalta una transformación. Apunta a la esperanza y invita a otros a buscar a Dios. Ahora, para dar testimonio, ¿necesitamos un púlpito? No. Porque un testimonio muy poderoso ocurre en una mesa, puede ocurrir en un hospital, en un mensaje de audio que mandamos a un amigo en el celular, en una charla de café. Todavía recuerdo, me parece que los voy a matar con los testimonios hoy. Recuerdo cuando Benja se quebró el brazo y estuvimos en el hospital con Graciela. Lo estaban operando, le estaban poniendo todos los fierros en el codo. Y había una señora que también estaba esperando el que se pasara o que llegara la hora de la visita para estar con su hijo. Su hijo había venido en bicicleta de la universidad, venía por la calle Marconi, y un vehículo, cuando él iba en bicicleta para el centro, venía para acá, dobló a la izquierda y lo enganchó con bicicleta, con todo. Y este chico tenía coma inducido en ese momento y no se sabía si se iba a despertar o no. Y esa señora nos vio a nosotros que estábamos muy afligidos y nuestra fe estaba en el subsuelo. Son momentos en que uno se olvida, porque el enemigo pone muchas cosas en la cabeza. Y la señora empezó a hablar y ofreció una oración, así que nos pusimos de pie y ella oró por el médico y por Benjamín y nos dio un testimonio de fe. En el hospital también se puede hacer esta obra de dar testimonio. Dios no busca voces perfectas, solamente voces disponibles para los testimonios. Los testimonios de los discípulos de Cristo. La mayoría de los discípulos de Cristo no eran eruditos, no tenían títulos, no eran ingenieros, no. ¿Qué eran? Personas con oficio. Pero Cristo les dio el corazón y sabía que esas personas cumplían una misión. Bueno, ya vamos a ir terminando. La historia tiene un destino eterno.
Tal vez hubo noches en que lloraste preguntando, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Pero no hay que olvidarse que Dios tiene un propósito. Y que más tarde entendés que Dios ya estaba escribiendo un mensaje. Todavía recuerdo un accidente con el camión hace un par de años. Un camión, nosotros íbamos por la ruta hacia Neuquén y pasando un camión, el camión se cruzó de carril y nos echó de la ruta. Y el auto empezó a tambalearse, a colear para un lado, para el otro, hasta que terminamos impactando la rueda el primer eje del acoplado del camión. No nos hicimos nada nosotros. El auto sí, el auto no sirvió para nada. Y lógicamente que cuando el camionero me pidió perdón, le dije, no, perdóname vos a mí, pero yo no te puedo perdonar. En este momento no puedo. Pero pasaron cosas, porque después de un tiempo y que el alma le retorna a uno al cuerpo, lo hace recapacitar. Y llevábamos un montón de libros en el auto, así que me crucé con un libro y se lo regalé al camionero. Fui y conversé con él. Y sostengo que Dios me usó, porque Dios tiene sus propósitos para estas situaciones. Y le ofrecí una oración, oré por él, por su familia. El hombre era del Chaco, tenía a su esposa en el Chaco, su hijito que había nacido y él no lo conocía todavía, era la época de la pandemia, y en el Chaco no se podía entrar, el gobernador no dejaba entrar ni salir a nadie. Así que sí, hice esa oración con el camionero. Cuando abrí los ojos estaba llorando. Quiere decir que de algún modo el Espíritu llegó a él. Y llegamos a la conclusión de que el dolor no fue el final de la historia, sino que fue el prólogo. La prueba por la que uno pasa no es castigo, es preparación. Y tu historia no termina en herida, sino que termina en redención. Y ahora esa redención puede convertirse en salvación para alguien. ¿Por qué? Porque cuando damos testimonio, ¿la gloria para quién es? Para Dios. Muy bien. La fe se levanta, se multiplica. Las cadenas caen y se rompen. El enemigo huye. Y alguien encuentra esperanza. Entonces, no callemos nuestro milagro y no escondas tu proceso de conversión y no minimices la transformación. Bueno, para terminar, queridos amigos, no tenemos que callar el testimonio, porque tu historia puede ser la respuesta a la oración de alguien que todavía no conoces. Amén. Vamos a cantar el himno 502. Nos ponemos de pie.